Y la justicia denegó la libertad condicional al líder del EPP, Alcides Oviedo Brites. Su defensa solicitó esta salida procesal para esta persona al haber compurgado las 3/4 partes de su condena de 18 años por secuestro. La abogada defensora, al conocerse el fallo del tribunal, dijo que el Estado paraguayo mantiene a su defendido en cautiverio. De secuestrador a secuestrado, la justicia dictó prisión preventiva al líder del EPP, Alcides Oviedo Brites. Esto con respecto a la causa abierta en su contra, al entregar una nota a activistas por los derechos humanos donde hacía apología al secuestro y por la agresión al juez Hernán Centurión. No tiene contacto con personas externas, ¿verdad? Toda su celda está filmada permanentemente en máxima seguridad. Entonces, ¿cómo le van a endilgar terrorismo en carácter de autor y secuestro en carácter de instigador? ¿Dónde está la prueba? No hay ninguna prueba. La responsabilidad penal es individual y no existe razonablemente ni un elemento que va a presumir que participó en esos hechos punibles. Y mucho menos apología al delito, porque ustedes saben que ustedes no le entrevistaban al CIE y él no dio lectura a esa nota, que era una nota privada. Daisy Irala, abogada de Oviedo, afirmó que su cliente se encuentra secuestrado por el Estado paraguayo, ya que él mismo ha cumplido las 3/4 partes de su condena y que puede solicitar la libertad condicional, algo que fue negado por el juez. Que hoy día le tiene secuestrado a Alcides Oviedo porque ella tenía derecho a la libertad condicional. Y esta defensa sostiene que Alcides Oviedo es un preso político a partir de esa imputación. Irala afirmó que no apelarán la decisión del juez, ya que todos son parte del sistema capitalista y oligárquico contra el cual el EPP supuestamente lucha.